7:27. Está con nosotros nuestro invitado, don Óscar Ayerbe, con quien vamos a hablar inmediatamente. Gracias por estar aquí en Punto de Vista. Vamos con las preguntas, don Alcides y don Julio, para el ingeniero Óscar Ayerbe. Don Óscar, muy agradable conversar con usted. Claro que los temas, alguien diría que son metástasis y purga, pero yo le quiero preguntar del Consejo Nacional Electoral. Mire, ya el Consejo de Participación Ciudadana ya no tiene pretexto, ya el procurador ya dijo sí, hay que renovar hasta el mes de noviembre todo el directorio del Consejo Nacional Electoral, pero nunca falta una elección por aquí, otra elección por allá, que la consulta, que después vienen las elecciones, que un pueblo pequeño de Manabí quiere elegir alguna directiva parroquial, lo hace, entonces se vuelven imprescindibles. Pero ahí hay la pregunta que hay que hacer. ¿Hay que renovar de inmediato al Consejo Nacional Electoral o hay que esperar que termine la consulta, las elecciones presidenciales? ¿Cómo hacemos, don Óscar? Buenos días. Mi estimado Julio, Andrés, Alcides, un gran placer estar con ustedes. Realmente es absolutamente insólito, irónico, ya no sé qué calificativos poner, porque desde el 2021 les vengo diciendo al Consejo de Participación Ciudadana que nada tiene que ver un concurso de selección con ninguna posibilidad de interferencia con elecciones que puedan estar siendo procesadas, convocadas o tramitadas o ejecutadas, cualquier nombre que uno quiera poner, y que puedan tener el riesgo de que la emperatriz Diana Atamaín pueda destituirles del cargo a ningún ciudadano del país. Y por tanto, hasta el cansancio, hasta que finalmente la presidenta actual, Nicole Bonifaz, finalmente se le ocurre mandar al Procurador General del Estado una consulta diciéndole si es posible o no hacer un concurso mientras están en permanentes elecciones. La palabra permanentes es mía. Y el Procurador General del Estado finalmente es tan brutalmente contundente que les dice a todos que no hay ninguna relación, ninguna afectación. Por el contrario, les dice que están incumpliendo con sus funciones, porque la función del organismo, que es el CPCCS, es la de nombrar a los funcionarios en el debido proceso, y esto es vía concursos transparentes, entre comillas, y en un escenario de eficiencia, de eficacia, de celeridad, para poder tener a tiempo, y no como lo que tenemos hoy, un defensor público que está prorrogado en funciones por años. Ya es insólito. En ese escenario, entonces, todos se quedaron absolutamente quietos, y la primera que quedó casi paralizada, con parálisis cerebral, fue la presidenta de una de las instituciones más corruptas que tiene el país, que es el Consejo Nacional Electoral. De tal manera que esos dos eventos se van a dar: por un lado las elecciones, y por otro el concurso, que también están en un gran enredo y en un gran dilema, porque como convocaron para poder renovar a los dos vocales que ya tenían, que ya habían cumplido su función de acuerdo a la Constitución, hay que renovarse cada 3 años, y que va a terminar en el ridículo de que una vez que termina el concurso solamente funcionen unos meses. En todo caso, el escenario es que están en el dilema o de continuar con el concurso parcial o la totalidad de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Otro tema que le quiero preguntar, don Óscar, es esto de la justicia, ¿verdad? De la actuación de los jueces y fiscales, ¿verdad?
se insiste en la necesidad de una purga, de una reorganización, de una depuración total de la función judicial. Muchos dicen que por qué no se aprovechó de esta consulta para que el pueblo se pronuncie, pero ¿cómo podemos hacer para dar por terminado el periodo de todos los jueces, muchísimos de ellos revelados en informes de metástasis y purga, y a través de estos chats que últimamente están saliendo en las investigaciones que ha hecho la Fiscalía? ¿Cómo hacemos con la justicia? ¿Cómo hacemos con la función judicial, don Oscar? Exactamente igual como hay que hacer en algunas instituciones del Estado, es decir, un giro de 180 grados, una evaluación total, integral, que no quede piedra sobre piedra, que todos los funcionarios de la tercera función del Estado puedan tener una, una evaluación completa para determinar si sus acciones, si sus capacidades y también si son idóneos para cumplir el cargo. En el tema de jueces y fiscales, hay que recordar que Gustavo Yalc, eh, a partir del 14 de enero de 2013 hasta el 4 de junio de 2018, nombró 2.872 jueces y fiscales. Han salido menos de 100, incluso, incluso las listas de los supuestos alternos, es decir, todas las posibilidades de reemplazos, también fueron nombrados por él. Y en ese contexto, entonces, ahora nos percatamos que todos los que están en metástasis y todos los que están en la purga y todos los que seguirán viniendo son parte de esa gran estructura que lo manejó Gustavo Yal para manipular y controlar la tercera función del Estado, porque el expresidente Rafael Correa tuvo la brillante idea en el 2006, que fue impulsada obviamente por Hugo Chávez, para que él pueda, vía la reestructura de las estructuras del Estado y iniciándose con una nueva constitución, controlar 5 funciones del Estado. Se creaban 2 nuevas, la del Consejo de Participación y la del Consejo Nacional Electoral. Y vía Consejo Nacional Electoral, tener los mecanismos apropiados para tener control absoluto total del Estado, porque ahora que ya conocemos en Defiende tu Voto cómo manejan las actas de escrutinio y las actas de recuento para modificar los resultados electorales y por qué se elaboraron la ley para hacer la trampa y nunca poder determinar o probar fraude electoral, pero sí lo podemos hacer con falsificación y uso de documento falso, de actas de escrutinio y actas de recuento, y esa fue la denuncia que yo presenté a la Fiscal General del Estado. En este contexto de cosas, entonces, nosotros estamos absolutamente claros qué es lo que se tiene que hacer en la justicia y la evaluación que tienen que hacerse a jueces fiscales y todos los miembros de la función jurisdiccional, incluyendo notarios. Y por tanto, los mecanismos están dados como para poder efectivamente iniciar ese proceso. Tenemos una fórmula absolutamente clara y concreta en el tema. Hay que recordar que Julio César Trujillo inició una investigación de una serie de denuncias en las que se determina que efectivamente para cesar en funciones a Gustavo Yal se elabora un informe. Este informe que está aquí. Este informe dice que el informe de evaluación del Consejo de la Judicatura, vinculaciones, redes de control y justicia autoritaria. Se establecen 882 denuncias, 130 se hacen la investigación y se determina 8 casos emblemáticos. Y el caso emblemático número 1 resulta ser el de Óscar Ayerbe, y es porque sentenciaron un tribunal que no tenía competencia, y Julio César Trujillo determina en la parte final que ese organismo nunca, esto sucedió en el 2013 y 2014, y que nunca envió a la Fiscalía General del Estado para su investigación. ¿Y qué es lo que tenía que acusarle a Gustavo Yal?
de intercepción ilegal de datos, ataque a la integridad del sistema informático, no acceso consentido al sistema informático, fraude procesal, falsificación y uso de documento falso, destrucción de registros y asociación para delinquir. Eso dice el transitorio del Consejo de Participación presidido por Julio César Correcto, Portillo. don Oscar. Correcto, don Oscar. Permítame que le interrumpa porque quiero darle paso a mi compañero Julio Ayala para que continúe con más preguntas. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Don Oscar Ayerbe, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, dígame una Julio. cosa. ¿Cómo está, Oscar? Dígame una cosa. Todo este escándalo de la corrupción que hoy se conoce, en gran medida se debe a las denuncias de un hombre que lamentablemente ya no está con nosotros, Fernando Villavicencio, y de otros periodistas de investigación que han hecho pues la denuncia respectiva y que aunque no se les hizo caso en su momento, sin embargo hoy se reconoce que tuvieron la razón. Pero también se ha podido llegar a la metástasis, a la purga y al soborno y al arroz verde y a los dineros mal usados para la reconstrucción de Manabí y todas estas cosas gracias a la fiscal Diana Salazar. Pero en el Congreso ya hay prácticamente una decisión, unos declaradas abiertamente, como el caso del correísmo, de sacarla de su cargo porque les hace daño a sus intereses, no porque le hace daño al país. Y otros que están solapados y agazapados para seguramente dar el zarpazo final. Con la experiencia que tú tienes, Oscar, ¿tú crees que se salvará la fiscal del juicio político en el Congreso o se impondrá aquella oscura mano que muchas veces llega en último minuto? Porque hay muchos que están declarando, no, yo estoy con la fiscal, yo estoy con la fiscal, pero muchos me temo que en el último minuto, así como lo hizo Clavijo en alguna oportunidad, dando el famoso clavijazo, en último minuto, a lo mejor a la pobre fiscal, digo pobre por la situación a la que se vería sometida, pero extraordinaria por lo que ha hecho, a la fiscal la manden a su casa. Yo creo que estamos viviendo un hito histórico en el país. Si tú analizas todos los acontecimientos de 2023, nunca antes habíamos tenido tantos escenarios que implicaron hechos absolutamente inéditos. Una elección del 5 de febrero en la que fue uno de los más escandalosos fraudes electorales en el Consejo de Participación Ciudadana de los vestidos de azul, la gran confrontación para destituirle a Lazo, el hecho cierto de un decreto ejecutivo de muerte cruzada, un joven de 35 años que aparece con el 3%, un asesinato como el de Fernando Villavicencio semanas antes y finalmente llega a la segunda vuelta Daniel Noboa, termina siendo presidente con todos los antis, porque él que es pro y los demás antis, el 32% de antes fueron los que le hicieron presidente, y se encuentra con un país devastado económicamente y con un escenario de violencia y de inseguridad a la máxima expresión. Ya vimos 2 años de los sucesos de las cárceles, de los enfrentamientos de poder del crimen organizado, y aparece metástasis antes de que termine el año. Y por ende devela algo que todos lo conocíamos, que la justicia es de lo más corrupto que tiene el Estado ecuatoriano, porque ¿quién no sabe que hay que pagar para que un papel se mueva de un escritorio a otro, y que los fiscales, jueces y abogados y en los entretelones de los diálogos son los escenarios de las máximas corrupciones posibles? Yo pude visibilizarlo de cerca, muy de cerca, en lo personal, con las persecuciones que hicieron conmigo, y lo del 30S. Imagínate que de los miles de acusados del 30S, siendo inocentes, muchos de ellos pagaron para que no les involucren, y algunos no solo que les involucraron, sino que les sentenciaron. 717 sentenciados siendo inocentes. Nosotros nos hicimos cargo de 200 casos, ganamos ya 190, y en las 190 sentencias no hay una sola
que un juez de la Corte Nacional de Justicia haya determinado no solamente la inocencia de aquel que fue inocente de 1 a 12 años de prisión, sino que nunca en ningún caso un juez o jueza puso la responsabilidad de aquellos jueces y fiscales que sancionaron y sentenciaron inocentes. No hay un solo investigado, un solo sancionado. Puedes imaginarte. Pero adicionalmente, nosotros tenemos aquí un libro que se llama Informe de Verdad y Justicia, y en la parte final hay 213 involucrados. Verás que esto se hizo con veeduría nacional e internacional. Mesa de Verdad y Justicia avalada por el propio Consejo de la Judicatura. Ellos lo crearon a nuestro pedido. Y desde ese escenario, todos los nombres que aquí constan, no ha habido uno solo que haya sido sentenciado, investigado o ni siquiera una indagación fiscal. Y ahí empiezas por Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mere, Carlos Poli, Galo Chiriboga, José Serrano, Gustavo Yar, Joana Pesantes, Javier Córdoba, Lady Zúñiga, Marcela Aguiñaga, y sigue listado hasta 213 solo en este documento. De tal manera que estamos viviendo hechos históricos. Yo creo que Diana Salazar no va a ser removida del cargo, y no porque existan poderosas fuerzas de apoyo al interior del país. Yo creo que la mayor fuerza que ella tiene, sin duda, es el respaldo internacional de Estados Unidos y de la unidad europea, y por lo tanto va a ser casi imposible que la tope, por todo lo que eso representa y los mensajes que eso internamente se va dando entre telones, para que entiendan todos los sectores involucrados, principalmente en la Asamblea Nacional, que remover a Diana Salazar en las condiciones actuales sería un escenario realmente fatal en todos los términos económicos, sociales, políticos. La posibilidad del metástasis 1, las purgas 1, 2, 3, 4, ¿hasta dónde quieres que lleguemos en las purgas? Porque esto es interminable, interminable. Cuando la sociedad empieza a reconocer los entretelones de las acciones de una muchacha que va develando espacios donde tienes todo, y no falta nada: prostitución, corrupción, narcotráfico, narco todo. ¿Qué falta? Pero dime qué falta, ¿no? Hay que depurar todo, no hay otra alternativa. Estas elecciones del 25 tienen que realizarse de una manera que nos garantice transparencia. No podemos tenerle a Diana Tamaín ahí enredándonos a todos, porque ella debe tener 3 compromisos, ¿no es cierto? El uno... A ver, Oscar, pero muy bien, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, pero dime una cosa. ¿Tú tienes fe en que las elecciones del 2025 deben ser una oportunidad para cambiar el país? Pero si nos obligan a votar, nos obligan, porque esa es la frase, nos obligan a votar por gente totalmente descalificada, porque los honestos, los que pueden, la gente de bien, primero que no se quiere prestar para las payasadas, segundo que jamás los toman en cuenta. Yo recuerdo un gran abogado que fue mi compañero en la legislatura, me decía: Julio, antes yo para defender a alguien o para acusar a alguien tenía que leer los códigos, referirme a los artículos, mandar escritos y todo. Ahora tengo que ir a hablar con el juez para ver cuánto hay. Eso es la situación. Pero todo este andamiaje de corrupción generalizada es propiciada por los mismos caudillos que ganan todas las elecciones. Ellos son los que ponen las listas, ellos son los que manejan los tribunales electorales, ellos son los que tienen todo el poder. Entonces nosotros cuando vamos a votar por los que ellos nos han impuesto y no hay otra oportunidad, no salen candidatos de primera. Yo no sé, por ejemplo, y tú lo acabas de referir, cómo así salió el señor, el Novoita
el presidente de la República, ¿no? Tú lo acabas de decir, en rechazo a lo mejor, ¿no? Pero nadie pensaba que este señor iba a salir. Ojalá que a lo mejor las del 2025 sean unas elecciones donde salgan los menos pensados, los más capaces, los más honestos. Ojalá. ¿Tú tienes fe en aquello, Oscar? Te digo poca fe, pero total decisión de incentivar la participación para que los ciudadanos realmente seamos actores, no espectadores. Porque si tú y muchos no se involucran, entonces no hay esperanza. La única salvación, la única solución es que los ciudadanos finalmente seamos partícipes directos de las decisiones que se van dando. El reconocimiento de que tenemos un sistema político realmente eh, decrépito, porque todas las organizaciones políticas incumplen con los mandatos que nuestra democracia, nuestra constitución exige. El código de la democracia, en cuanto tiene relación a la activa participación doctrinaria, ideológica, política, de capacitación, de preparación de cuadros y de todo lo demás, en el Ecuador no existe. Y el mismo escenario lo vamos a tener en el 25 porque no vemos ningún cambio, ni de liderazgos, ni de acciones internas que permitan escoger los mejores cuadros que el país pueda requerir en todos sus espacios y estamentos. Pero no hay otra alternativa. O los buenos nos involucramos o los malos delincuentes y todos los metástasis y todos los purgados seguirán. Y entonces Pero ¿cómo lo hacemos, Oscar? Oscar, pero ¿cómo lo hacemos? Nos metemos en esos partidos que están manejados por estos caudillos, o alquilamos o compramos otro partido, porque esa es la otra alternativa, pues nosotros no estamos en partidos. Mira, te doy mi posición frente al Consejo Nacional Electoral. Fíjate, yo fui candidato en el 2023 al Consejo de Participación Ciudadana y pude observar con asombro cómo el Consejo Nacional Electoral permitió que 7 vestidos de azul violen la ley, auspiciados directamente por una organización política. Y luego me percaté que efectivamente yo iba a ser afectado en los votos que debía ser registrados y no lo fueron. Entonces tomé una decisión, unirme con y organizar el grupo ciudadano Defiende tu Voto. Y con Bolívar Loján, Néstor Marroquín, Anabel Chacón, Óscar Ayerbe, iniciamos un proceso de investigación a fondo y descubrimos que una vez que nos metimos con el código del sistema informático Azure, que los sistemas paralelos para poder organizar y manipular los votos se lo hacía desde el propio Consejo Nacional Electoral, pero desde la parte directriz del Consejo Nacional Electoral. Mira esto. 43 sufragantes en la mesa 001, Pascuales, Guayaquil, Guayas. Este es un acta de escrutinio. Todas las 4 papeletas tuvieron 43 sufragantes. En acta del recuento, mira lo que pasa. 300 sufragantes en la papeleta del presidente. ¿Cómo suben de 43 a 300 los sufragantes? Y de la de papeletas de asambleístas nacional, provinciales de la consulta, mira lo que sucedió. 0. ¿Cómo te explicas que ahora bajan a 0? Pido una certificación a Diana Tamaín, me niega. Tengo que recurrir al Tribunal Contencioso Electoral. Finalmente la jueza Coloma accede a nuestra petición, obliga a que nos den la información y han sido 116 los verdaderos sufragantes, porque contada la hoja padrón, los que firmaron, ninguno puso una sola huella, solo había firmas, eran 116. Entonces, 116 los verdaderos sufragantes. Y resulta que el acta de escrutinio eran 43 y el acta de recuento 300. Se registraron como datos y cifras definitivas la de 300 y la de 0.
Pero es que cuando quieres probar fraude electoral necesitas abrir el 80% de las juntas receptoras del voto. Por eso yo no le acusé de fraude electoral a Diana Tamaín, porque la ley determina que solo puedes abrir 5%. Y acusé y mandé la demanda a la fiscal general del Estado por falsificación y uso de documento falso de actas de escrutinio y actas de recuento. Tenemos prueba plena. Es un proceso que hay que continuar y perseverar. Y obviamente ya tenemos una consulta. Hemos sugerido varios cambios importantes. ¿Tú crees que se van a realizar? No, pero seguimos insistiendo y seguiremos perseverando. Recuerda Te lo de converso, Filambanco. Lo de te Filambanco nos converso una tomó más cosa, de Oscar. 25 años. Sí, dime. Oscar, así es, te converso una cosa. La anterior prefecta del Guayas nos convocó a los medios de comunicación para demostrarnos cómo había sido el fraude Rosana electoral. González. Sí, estoy de Oiga, acuerdo. con todas las de ley, con todos Sí, los técnicos del caso, con todas las... sí. Y cuando al poco tiempo resultó que se quedó callada y no pasó absolutamente nada. ¿Qué es lo que sucedió? Que Dios averigüe y perdone, porque yo particularmente le di la credibilidad, perdí mi tiempo asistiendo a las reuniones y todo. ¿Para qué? Para que luego quede absolutamente en nada. En nada. ¿Por qué? Porque aparentemente no tuvo el apoyo de su propio partido. Mira tú. Sabes que yo asistí a una reunión privada con ella, me enseñó todo lo que te enseñó a ti, cogí toda la información y esa fue la punta del iceberg, porque ahí me percaté por dónde tenía que investigar y cómo tenía que ir. Y por eso es que he persistido y he perseverado y voy a seguir adelante porque ya conocemos bien. Y ahora tenemos noticias que esta semana lo voy a develar. El tal blockchain es una gran farsa, créeme, cuando el país se percate de todo lo que hay ahí adentro. Nadie va a querer que la señora Diana Tamaín, que preside ese organismo, se convierta en una garantía. Jamás, no es garantía para nadie. Contratan 36,000 personas, se reparten entre los 4, 9,000 cada uno. Y de los 9,000 tienen las capacidades para ordenar, disponer qué hacer con las actas de recuento. Y ahí es donde movilizan todo. Ahí es cuando pueden garantizar a quién hacerle perder y a quién hacerle ganar. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Tú crees que alguien se va a atrever a acusarme a mí de lo que estoy diciendo? Nadie. Cuando ella amenazó que iban a amenazarle a Oscar Ayer porque estaba diciendo alguna injuria, alguna calumnia, algo, nadie se ha atrevido a hacerlo, porque saben que tengo tanta información que no van a poder toparme. Así es. Muy Don bien. Andrés Mendoza y Paladines, por Gracias, favor. Julito, muy amable por el paso y agradeciéndole al ingeniero Oscar Ayerbe. Entonces, persista, que yo también estuve en una de esas reuniones y la verdad es que me quedé boquiabierto. Que tenga un muy buen día e inicio de semana, don Mi Oscar. estimado Andrés, un gran abrazo y habrá que conversar mucho sobre estos temas. Tengo bastante información para compartir con los ciudadanos y obviamente a través de los medios de comunicación y contigo, Andrés. Pues, Muchas gracias. Oscar, así como va el asunto, además, como votan en ese Consejo de Participación Ciudadana cada año por lo menos a uno, allá mismo te toca. Oye, oye, Andrés, te voy a decir algo, pero espero que lo guardes en secreto y que nadie sepa lo que te Y voy a que decir. nadie sepa, ok. Te lo voy a decir. Sí, sí sabes que le convocaron a Franco Lor, ¿no? Sí, claro. Y no fue, A la no asamblea fue, tampoco. Ah, no fue. O sea, no no, aceptó. no fue, No no fue. fue. No voy a decir nada más, verás. Pero al siguiente era Rosero, el David. Pero David no ¿Quién puede fue? porque tiene la sentencia de la Corte Constitucional
que el 23 de enero del 2023 los destituyen a todos, a los 7, Claro, y claro. por ende se Ya. configura el mandato legal, artículo 15 de la LOACEP, que dice que el que es destituido no puede ejercer cargo público 2 años, pero además dice que jamás puede regresarse a esa institución. Y luego, como les dio la gana al Consejo Nacional Electoral de impedir que yo llegue, porque algunos dicen que gané, eh, eh, pues ahora me toca a mí. ¿Sí me Allá. entiendes? Pero Ya te ya, pues, toca entonces posesionar como pues, alterno, ¿no? Como ya, alterno. pues, claro, claro. Pero están en eso, porque yo les mandé una nota haciéndoles notar que la señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana se le había olvidado que hay una sentencia ejecutoriada de la Corte Constitucional, y el que no obedece esas sentencias también pueden ser destituidos. Claro. Lo mejor van sacando algunos también. También. Por eso digo, ahí mira, con lo que me dice. Increíble, ¿no? Oye, te voy a mandar la carta que le mandé a Henry Kronfle. Por No, favor. no he querido hacer mucho aspaviento de esto, porque en realidad no es que tengo desesperación por ir a ese organismo, pero Sí, esas son las cosas que hay, ¿no? Esas son las te cosas. agradecería. A propósito, ahora es el rendición de cuentas, ya está empezando de Henry Kronfle. Sí, te agradecería si me puedes enviar la carta. Con todo gusto, con todo Gracias. gusto. Gracias, Cuídate estimado mucho. Oscar. Nos Gracias. vamos a la Un saludo pausa. a todos. Gracias y muy buen día. Un abrazo también para Julio, abrazo aquí para Alcidito. Nosotros nos despedimos, viene la programación regular de Atalaya.